Hola, hoy nos vamos a meter con un tema emocionalmente fuerte, ¿eh? Algo que las fuentes que tenemos identifican con esto que llaman diagnóstico CERLAT. Ajá. Hablamos de ese sentimiento que a veces es un terror, ¿no? De no ser suficiente. Y cómo eso nos puede llevar a buscar casi desesperadamente la validación afuera. Una dinámica que, parece ser mucho más común de lo que uno cree. Exactamente. Y fíjate que el diagnóstico señala una frecuencia raíz, como le llaman ellos, muy potente. Dice, validación externa como único código de plenitud. Uf. O sea, es la sensación de que tu valor, tu propio valor, depende totalmente de que otros te aprueben, te aplaudan, de que te miren, básicamente. Como si necesitaras ese eco de afuera para saber que existes. Claro. Tenemos varias notas aquí, fragmentos que parecen venir de algo llamado Proyecto Alma y también del método CERLAT. La idea hoy es explorar a fondo qué dicen, ¿no? Sí. ¿Cómo describen esta emoción? ¿Qué mecanismo simbólico creen que se activa con esto? ¿Cómo se ve en la conducta? Incluso en el cuerpo. Y los riesgos, claro. Los riesgos si no se trabaja. Y, súper importante, ¿qué claves dan para liberarse de este patrón? ¿Le entramos? Pues dale, entremos. Y es un tema crucial, ¿eh? Porque como bien dicen estas fuentes, no estamos hablando de simple vanidad, de «ay, quiero caer bien». No, No, va más allá. lo describen como un miedo mucho más hondo. El miedo a no importar, a ser invisible, ¿sabes? A desaparecer si no hay alguien afuera confirmando constantemente que vales. Es casi un pánico. Existencial, diría yo. Empecemos justo por ahí, por cómo lo describen emocionalmente. Hablan de una herida no nombrada, que se esconde, dicen, detrás de sonrisas quizá forzadas o de esa urgencia por contar cada logro, esperando la reacción. Exacto. Mencionan frases como mírame, valídame, apruébame. ¿Es solo buscar aprobación o hay algo más denso ahí, según estos textos? Según estos documentos, es más denso. Es un terror así, puro, a no ser suficiente si nadie te lo refleja. El miedo a, literalmente, desvanecerte si se acaban los aplausos. ¡Qué fuerte! Sí, plantean una pregunta implícita que es desgarradora. ¿Quién soy yo si nadie me está mirando? Y esta búsqueda constante convierte cada interacción, cada post en redes sociales, cada éxito en el trabajo o personal en lo que llaman una transacción emocional. Una transacción. A ver, explícame eso un poquito más. Sí, lo describen más o menos así. Yo te doy lo que creo que tú esperas ver o escuchar de mí, a cambio de que tú me confirmes que valgo la pena. Ah, claro. Y en esa dinámica, pues la autenticidad se va perdiendo. La conexión real, genuina, se sacrifica por buscar esa aprobación. Es como, dicen ellos, buscar agua en un espejismo. Esa validación de afuera nunca llena el vacío de adentro de forma permanente. Entiendo. Y mencionan también un mecanismo simbólico activado. Usan una imagen que me pareció muy potente, el alma atrapada en un espejo roto. ¿Qué querrá decir eso en la práctica? Esa es una metáfora central, sí. Lo que sugieren es que, en lugar de que el alma irradie su propia luz, su esencia, no, empieza a depender de los reflejos que capta de la mirada de los demás. Reflejos fragmentados, como en un espejo roto. Ajá, como pedacitos. Exacto, como pedacitos de espejo. Y de ahí se arma una idea de sí misma. Entonces, la validación externa se vuelve el único combustible que el sistema acepta. Y sin esa mirada ajena que confirme, pues parece que no hay sentido, no hay valor propio, no hay un yo que se sienta sólido. Fascinante y la verdad un poco inquietante también. Esto me hizo acordar a otro concepto que aparece en las notas estas del Proyecto Alma, el arquetipo del escenario hueco. ¿Tiene que ver? Totalmente, van de la mano. El arquetipo del escenario hueco describe justo esa persona que brilla un montón hacia afuera, ¿viste? Que maneja la actuación social o profesional súper bien. Claro, como en un escenario literal. Exacto, pero por dentro, sienten un vacío, una oscuridad. Según estas fuentes, es alguien que aprendió quizás muy temprano que su existencia, su valor, dependía de la audiencia, de lo que otros dijeran. Ah, entiendo. Entonces, no hay raíces profundas. Me explico. Solo luces artificiales que dependen de que alguien más prende el interruptor. No hay conexión con la esencia, sino con la performance constante. La identidad se construye sobre esa mirada ajena,
creando lo que llaman una estructura del yo débil, una que no puede validarse a sí misma. Una estructura débil. Suena muy frágil, la verdad. ¿Y cómo aterriza todo esto en la vida diaria? Las fuentes detallan manifestaciones muy concretas, en la conducta, en el cuerpo. Mencionan, por ejemplo, una ansiedad crónica antes de mostrar algo nuevo. Sí, esa ansiedad es clave. Nace del pánico a que la actuación no sea suficiente, ¿no? A que el público no aplauda esta vez. También describen una parálisis casi total frente al juicio o la crítica. Uf, eso debe ser terrible. Claro, porque una sola opinión negativa puede sentirse como que te anulan por completo. Justo por esa dependencia del reflejo externo. Si el espejo te devuelve una imagen mala, todo el yo parece que se cae a pedazos. Y también hablan de una pérdida de identidad. ¿Cómo pasa eso? Pasa por cambiar constantemente para encajar, para agradar a diferentes personas, a diferentes grupos. Y aquí meten otro arquetipo interesante del proyecto Alma, el camaleón roto. ¿Camaleón roto? Sí. Es el que se adapta tanto, que copia tanto las expectativas de los demás, para que lo acepten o lo valoren, que literalmente se olvida de su forma original, de sus propios colores. Lo describen como un autoabandono, pero disfrazado de adaptación, de ser flexible. Entiendo. Qué fuerte. Y claro, no podía faltar la relación con las redes sociales. Por supuesto. El exceso de exposición en redes lo presentan como un intento, a veces desesperado, de llenar ese vacío de adentro con validación de afuera que se pueda contar. Likes, comentarios, seguidores. Que se vuelven la medida de valor. Peligrosamente, sí. Se vuelven el termómetro del valor personal. Y también señalan la dependencia emocional de figuras de autoridad, jefes, mentores, padres, parejas. Se espera de ellos esa confirmación que uno no logra darse internamente. Algo que me llamó mucho la atención es que también conectan esto con cosas físicas. Hablan de dolor en el pecho, garganta cerrada, insomnio, incluso mencionan enfermedades autoinmunes. ¿Cómo explican esa conexión tan directa? Bueno, el enfoque CERLAT, por lo que leemos, le da mucho peso a la conexión cuerpo-mente-emoción. La idea es que lo que el alma calla, lo que no puede procesar, el cuerpo lo expresa, lo grita, por decirlo así. Ajá. Entonces el dolor en el pecho podría simbolizar esa angustia guardada, la garganta cerrada, la voz propia que no sale por miedo al rechazo, el insomnio, bueno, la mente que no para, buscando aprobación o temiendo el juicio. ¿Tiene sentido? Y las enfermedades autoinmunes, que es un tema complejo, claro, las interpretan desde lo simbólico, como un cuerpo que, al no sentirse suficiente o válido, de alguna manera se ataca a sí mismo. Es una mirada simbólica, insisto, pero... Es muy potente, sí. Y veo que también relacionan esta necesidad de validación con otros patrones que han identificado. Mencionan, por ejemplo, la comparación constante. Exacto. La comparación constante. Eso de vivir midiéndose con los logros y los tiempos de los demás, ¿no? Y en el proceso pierdes tu propio ritmo, tu propio camino. Lo asocian a otro arquetipo que llaman del espejo torcido. ¿Espejo torcido? Sí, el que siempre refleja a los demás como que están mejor o más adelantados. También lo conectan con el miedo a quedarse atrás, que está súper alimentado por la cultura actual, las redes, donde parece que el éxito del otro es tu fracaso. Y mencionan uno que suena muy del mundo corporativo, el prisionero en traje ejecutivo. Ese, justamente. Describe a la persona que vive angustiada por cumplir expectativas externas, por seguir un guión de éxito que en realidad nunca eligió, ¿sabes? Muchas veces en lo profesional. Entiendo. Teme fallar según las métricas del sistema, plata, estatus, reconocimiento, porque su validación depende de que el sistema lo apruebe, aunque eso no le dé un sentido profundo a su vida. Todos estos patrones, sugieren las fuentes, pueden ser como distintas ramas de un mismo árbol. Y el tronco es esa necesidad raíz de validación externa. ¡Qué panorama tan complejo! Y las fuentes son bastante directas sobre los riesgos, ¿eh? Si esta frecuencia, este patrón, no se transforma, advierten sobre un desgaste psicoemocional muy profundo. Sí, hablen de un agotamiento que puede llevar a lo que llaman burnout existencial. Una sensación de vacío, de falta de sentido, que va más allá del cansancio del trabajo, digamos. ¡Wow!
Mencionan también el riesgo de caer en relaciones, ya sea de pareja, amistad, familia, donde el afecto parece que se mide por cuánta alabanza o reconocimiento te dan o tuyas, creando dinámicas poco auténticas y la verdad muy frágiles. También señalan una dificultad para crear desde la autenticidad. ¿Por qué? Claro, porque si todo lo haces esperando el aplauso, buscando la validación, es muy difícil conectar con tu impulso creativo genuino, con tu propósito real. La creación se vuelve una herramienta más para la transacción, ¿entiendes? No una expresión de tu ser. Sí, total. Y vuelven a mencionar los riesgos para la salud física. Hablan de posibles desequilibrios en el sistema nervioso, hormonal, por la represión emocional constante que implica sostener esa máscara de «soy suficiente, mírenme». Y el riesgo final que describen suena muy, muy serio, una fragmentación del yo. Sí, una desconexión tan grande entre la máscara que muestras y lo que sientes por dentro que puede llevar a perder completamente el rumbo de tu vida, a no saber quién eres realmente debajo de todas esas capas que construiste para agradar o para ser aceptado. Es un panorama intenso el que describen. Realmente da mucho que pensar sobre el costo de vivir así, ¿no? Desconectado de uno mismo, buscando aprobación afuera. Pero bueno, ante todo esto, ¿qué proponen? ¿El método CERLAT y el proyecto ALMA deben ofrecer alguna salida, alguna luz? Definitivamente. Y la clave fundamental que proponen es, en sus palabras, muy directa. Es casi un mantra, fíjate. Nadie puede darte el valor que ya tienes. Solo puedes recordarlo, cuando dejas de rogarlo. O sea, que la solución no está en conseguir más validación de afuera, que parece ser como intentar llenar un saco roto, ¿no? Exactamente eso. Argumentan que esa búsqueda externa es insaciable. Nunca es suficiente. La verdadera solución, según este enfoque, está en cultivar activamente el reconocimiento interno. Ah, ok. Dejar de mendigar la validación afuera y empezar a recordar el valor que ya tienes adentro. Es un giro de 180 grados, cambiar la fuente de donde sacas tu autoestima. Un giro radical. ¿Y cómo se trabaja eso en la práctica? ¿Dan pistas concretas o es muy abstracto? No, dan pistas bastante claras. Proponen estrategias. La primera es aprender a anclar tus logros, tus acciones, en el sentido y propósito personal, no en si te reconocen o no afuera. ¿Y cómo sería eso? Implica preguntarte, a ver, ¿esto que hice o logré nutre mi alma? ¿Está alineado con mis valores profundos? Más allá de si recibe aplausos o likes. Tiene sentido. ¿Qué más proponen? Segundo, sugieren reforzar activamente lo que llaman el sistema de validación interna. ¿Y eso cómo se hace? Dicen que mediante pequeños rituales conscientes, donde el alma, digamos, se reconoce y se celebra a sí misma, sin necesitar testigos. Pueden ser cosas muy simples, ¿eh? Como tomarte un momento al final del día para agradecerte internamente por algo que hiciste ese día con coherencia o con valentía, o siendo auténtico, aunque sea algo chiquito. Me gusta eso de los rituales internos. ¿Y hay una tercera estrategia que mencionen? Sí, una que me pareció muy interesante. La llaman practicar acciones invisibles. Acciones invisibles. ¿Qué es eso? Suena misterioso. Se refiere a hacer cosas que estén alineadas con tu propósito, tus valores, tu crecimiento, pero sin la necesidad de contarlas, sin publicarlas, sin buscar confirmación externa para ellas. Ah, ya veo. Acciones donde el único testigo y la única persona que las valida eres tú, como escribir solo para ti, ayudar a alguien sin que se sepa, aprender algo nuevo solo porque te da placer. Según las fuentes, esto fortalece muchísimo la conexión con tu valor propio, porque desacopla la acción valiosa de la necesidad de que otros la vean. Me encanta esa idea, la verdad. Y el diagnóstico CERLAT inicial que vimos indica que todo esto se trabaja específicamente en ciertos pasos de su método, ¿verdad? Correcto. Señala que este diagnóstico se aborda principalmente en el paso 2, que llaman activación de la voz propia, y en el paso 3, reintegración del yo auténtico. Son pasos dentro de la estructura que propone el método CERLAT. Y para ayudar en este trabajo mencionan herramientas específicas. Una es la matriz de reconocimiento interno. ¿Qué podemos intuir sobre ella? Pues parece ser una herramienta práctica, quizás una especie de diario guiado o un cuestionario para reflexionar. Está diseñada para ayudar a la persona a darse cuenta, a discernir cuándo sus acciones vienen de esa necesidad de aprobación de afuera y cuándo vienen de una motivación auténtica, de su voz interna. Ayudaría a tomar conciencia del patrón en el día a día. Entendido. Luego mencionan el ritual del espejo interno. Suena intrigante. Sí, el nombre es muy sugerente, ¿verdad?
Lo describen como una técnica simbólica. No se trata necesariamente de mirarte a un espejo físico, sino de cultivar, quizás con visualización o medicación guiada, la capacidad de mirarte y validarte desde adentro. Ah, ok. Es un ejercicio para romper activamente ese ciclo de buscar tu reflejo solo en la mirada de los demás y empezar a construir esa fuente interna de reconocimiento, como tener tu propio espejo adentro. Y la tercera herramienta que proponen parece ir directo a la raíz del problema, la reescritura de nudos de infancia. Fundamental según estas fuentes. Esta herramienta se enfoca en detectar dónde empezó todo, dónde se originó esa creencia base de no soy suficiente. Argumentan que, muy a menudo, estas heridas y estos patrones de buscar validación afuera se forman en la infancia. Claro. En momentos donde aprendimos que el amor, la atención o la aceptación de las figuras importantes, papás, maestros, dependían de que cumpliéramos ciertas expectativas, de ser buenos, no molestar, tener éxito, esas cosas. Esto conecta muchísimo con lo que otras notas del proyecto Alma dicen sobre sanar al niño interior, ¿cierto? Totalmente ligado. Esas otras fuentes insisten en la importancia de reencontrarse con esa parte herida nuestra, pero no desde el juicio o el reproche, sino desde la compasión, desde el reconocimiento y un agradecimiento profundo por su resiliencia, por todo lo que hizo para sobrevivir. Qué bonito eso. Hay una frase muy linda en una de esas notas. Dice, el niño que fui es el héroe que me trajo hasta aquí. Sanar, lo dicen, no es solo revivir el dolor, es abrazar a ese niño interior con tanto amor y tanta validación que por fin se sienta seguro y deje de dictar nuestros patrones actuales desde su herida. Qué perspectiva tan transformadora, ¿no? Y para cerrar este proceso, las fuentes canalizan una afirmación muy poderosa. Parece casi como un decreto para reprogramar esta frecuencia a nivel profundo. Sí, es una afirmación central en este enfoque, y dice así: mi valor no depende de miradas ajenas. Soy suficiente por el simple hecho de existir. Hoy me reconozco. Hoy me valido. Hoy me elijo. ¡Qué potente! Recitarla, y más importante, empezar a sentirla de verdad, sería parte clave de este camino de liberación. Es un cambio de paradigma completo entonces. Pasar de la búsqueda afuera a la conexión adentro. Exactamente. Dejar de poner toda la energía en conseguir más likes, más halagos, más ascensos, como si eso fuera la medida de tu valor, y redirigir esa energía a conectar con tu propósito real, con tu voz auténtica. ¡Claro! Entender, como dice otra frase que encontré en estos papeles del proyecto Alma, que la validación real no es un ruido externo, es una vibración interna que dice, estoy siendo quien vine a ser. Esa vibración, esa sensación interna, sería el verdadero indicador de que estás pleno. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, basada en estas fuentes del diagnóstico CERLAT y el proyecto Alma, hemos visto cómo ese miedo profundo a no ser suficiente nos puede atrapar. Nos mete en un ciclo de buscar y buscar validación afuera. Una búsqueda que, como describen estos materiales, nos deja inevitablemente sintiéndonos, vacíos, ansiosos, desconectados de quiénes somos de verdad, actuando en ese escenario hueco del que hablábamos. Y la gran revelación, o al menos el gran mensaje que nos dejan estos documentos, no es cómo conseguir más aplausos o aprobación, que parece ser la trampa. Para nada. Es que la clave está en aprender a recordar y a cultivar el valor inherente que ya tenemos. Construir esa fuente interna de validación. Me quedo con una frase que es lapidaria, de una de las notas finales del proyecto Alma. Quien solo brilla cuando lo miran, apaga su luz cuando se queda solo. Uf, qué frase. Potente. Y hay otra en esa línea simbólica que también me impactó. Lo que haces para ser visto te aleja de lo que eres cuando cierras los ojos. Son como invitaciones muy directas a mirar hacia adentro, ¿no? Invitaciones directas, sí. A reflexionar sobre dónde estamos poniendo nuestra identidad, nuestro sentido de valía. Y esto nos deja con una reflexión final. Si pensamos en ese arquetipo del escenario hueco, el que necesita desesperadamente una audiencia externa para sentirse real, ¿qué pasaría si empezáramos a reconocer que la audiencia más importante, la que de verdad puede llenar ese vacío, no está afuera, sino adentro? Ajá. Y si el aplauso que realmente nos falta
no es el del mundo, sino el de nuestro propio reconocimiento interno, hacia esa versión nuestra que, como decían las fuentes, fue el héroe que nos trajo hasta aquí. Quizás, solo quizás, ahí esté la verdadera y sostenible sensación de plenitud.